Muchos lo usan como un desinfectante para hongos, bacterias, incluso inhibir virus. Sobre todo, pues el producto tiene un efecto que aumenta la clorofila, mayor oxigenación, te ayuda incluso después de una poda a cicatrizar de manera muy rápida. Y sobre todo, el punto número 4, que de hecho que mucha gente, muchos agricultores se quedan sorprendidos porque el producto netamente regula la fase hormonal del cultivo. El etileno y el ácido abscísico, cuando una planta está estresada, le ayuda a reducir arriba del 85%. Ya es el momento, por ejemplo, hay cultivos que, por ejemplo, en palto, en cítrico y en otros cultivos que los hemos visto en campo, que a veces tiene mucha floración, pero no hay mucho cuajado, o si hay cuajado, pues el fruto se cae. ¿Han visto o no han visto? Entonces, cuando hacen aplicaciones de aceite ozonizado, reducimos eso. ¿Por qué? Porque una planta está sometida a un problema de estrés. Puede ser estrés hídrico, o estrés por clima, estrés por una deficiencia nutricional, porque también se da ese caso. Entonces, esa es la ventaja número 4 también de usar el ozono encapsulado en aceites. Pido un cálido aplauso, por favor, para recibirlo. Gracias. Gracias. ¿Ya? Me avisa. Sí, están Okay. ¿Estamos clase al final? ¿El sorteo? Sí. 5 minutos antes. Buenas tardes con todos, bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, está viendo la ponencia ahí del colega también muy interesante. En realidad tenemos unas alternativas a también reducir el índice de plaguicidas químicos, en las cuales netamente pues estamos con muy buenos resultados en lo que ya viene haciendo de los cultivos, y a la vez también haciendo el uso de la tecnología del ozono, también incursionando con los microorganismos vivos, ¿no? Entonces estamos haciendo dentro de eso una agricultura regenerativa. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Arias, agrónomo de profesión, gerente comercial justamente de esta marca que estamos ya en Perú 2 años, con la marca Incozono, que llevamos 8 años haciendo máquinas de ozono, incursionando dentro de este rubro. Vamos a iniciar. Netamente hay muchas personas que a veces se preguntan, ¿no? Y bueno, nos llaman y dicen, pero ¿cómo actúa el ozono? Vamos a hacerlo de manera práctica. Bueno, el ozono sabemos que forma parte de la capa atmosférica, que también se usa dentro de eso, que se usa una máquina con alto voltaje para transformar oxígeno por moléculas de rompimiento y hacemos una molécula triatómica. Acá les voy a mostrar rapidito. Así se forma el ozono. Ya eso es netamente pues primaria química, ¿no? Que siempre se enseña. Entonces eso es lo que hace la máquina, una molécula triatómica, y esto existe también en el ambiente. ¿Han visto cuando hay relámpagos cómo cae el agua, no? A veces que la lluvia reverdece, ¿sí o no? Es un agua que viene nitrogenada también, y también viene por ahí algo de ozono, ¿ya? Entonces, eso el ozono lo hace, netamente es un desinfectante 3000 veces más potente que el cloro. Este señor lo perfeccionó en el año 1900, Nicolás Tesla, han escuchado de hecho hablar, tiene muchos inventos como rayos X, junto a Tomás Alva Edison, crearon también pues el foco incandescente, ¿no? Con un clic tengo luz. Ya, este señor es uno de los genios, realmente pues ya no está, pero igual dejó un legado, creó esta máquina, la perfeccionó, y hoy por hoy pues se usa mucho ya hace muchos años en Europa. Ahora, ¿cómo es que el ozono logra matar a un patógeno? Lo hace por oxidación, netamente rompe la pared celular de un patógeno. Es como si tuviera un ejemplo de un huevo, le baño con aceite ozonizado o con agua con ozono, le rompo la estructura, la cáscara al huevo, que lo que va a pasar, obviamente pues se va a romper la estructura en el huevo. Digamos, similar es en algún patógeno. ¿Estamos ahí? El ozono realmente hoy por hoy ya se está usando mucho en la agricultura europea, ya también aquí en América Latina, sobre todo en Perú ya unos años. Se usa como un desinfectante natural. Ya, si bien es cierto, han visto que el cloro pues lo usamos todos los días, ¿sí o no? El cloro lo usan incluso en las aguas, en el caño pues uno vaya, tiene agua con cloros. Entonces el cloro pues lo usan como un desinfectante para muchos patógenos, bacterias, hongos, amebas, un montón de patógenos, pero el ozono es un desinfectante natural, que es 3000 veces más potente incluso que el cloro. ¿Qué les parece? Y ya se viene usando como Incozono, dentro se viene usando mucho, y en la parte industrial, en la parte pecuaria, que aquí todavía en Perú no está tan
desarrollada, pero de hecho que el otro año hay unos proyectos también con la cría de animales. En el rubro de salud ya Incosono también está incursionando en lo que es podología, incluso ya tratamiento, les cuento, para el cáncer, que ya hay una línea que Incosono tiene, que hay un equipo que está en el rubro de salud. ¿Ya? Y también vuelto en la agricultura, que básicamente eso es lo que vamos a hablar, netamente en la parte productiva, en la línea de sanidad. Bueno, también se usa en el tema de riego y transporte, parte doméstica y tratamiento de aguas. Entonces, vamos a hablar un poquito. Algo que les quería también mencionar, que bueno, son certificaciones que el ozono pues ya se usa también en la FDA, que autorizó el uso del ozono directamente sobre los alimentos. La OMS, ¿no?, que dice que el ozono es el desinfectante más eficiente que existe, y sobre todo que no hay ningún microorganismo que se resista al ozono. ¿Ya? Entonces, la ECHA, que es de la Unión Europea, miren, del año 2011 ya vienen usando esta sustancia biocida, y sobre todo en aceite, en Italia, que ya se viene usando ya desde el 2018. O sea, ya se probó el aceite ozonizado, pero que sea de origen vegetal. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar un poquito por qué es que lo encapsulamos en aceite, porque también hay agua ozonizada. Y tenemos una tecnología en máquinas que se ozoniza agua, que usan ya muchas empresas en uva, en palto, pero sobre todo para los pequeños y medianos tenemos ozonizando el aceite, ¿no? ¿Y por qué en aceite? Porque en agua con ozono el ozono es muy inestable, que dura 20-30 minutos, y el ozono se hace oxígeno. Y en aceite dura al menos unos 7, incluso hasta 10 días. Va a depender de acuerdo al clima que también lo usemos. ¿Estamos ahí? Este es un mix de aceites vegetales que incluye pues aceite de girasol, aceite de soya, aceite de neem y sobre todo el aceite de ricino. Nos gustan mucho estas dos combinaciones últimas porque eso le da un efecto biorrepelencia también al tema de insectos de esqueletos blandos, ácaros, tris, mosca blanca. Entonces eso ayuda mucho por las densidades y sobre todo contiene un emulsificante de origen natural. Y viene el producto como vienen unas botellitas, que ya le vamos a mostrar también. Y le voy a explicar rapidito nada más por el tema del tiempo. Bueno, la vamos a sortear por ahí al último, así que no se preocupen, acá tiene que haber un ganador. Muchos lo usan como un desinfectante para hongos, bacterias, incluso inhibir virus. Sobre todo pues el producto tiene un efecto que aumenta la clorofila, mayor oxigenación, te ayuda incluso después de una poda a cicatrizar de manera muy rápida. Y sobre todo el punto número 4, que de hecho que mucha gente, muchos agricultores se quedan sorprendidos porque el producto netamente regula la fase hormonal del cultivo. El etileno y el ácido oxísico, cuando una planta está estresada, le ayuda a reducir arriba del 85%. Ya es el momento, por ejemplo, hay cultivos que, por ejemplo, en palto, en cítrico y en otros cultivos que los hemos visto en campo, que a veces tiene mucha floración, pero no hay mucho cuajado, o si hay cuajado, pues el fruto se cae. ¿Han visto o no han visto? Entonces, cuando hacen aplicaciones de aceite ozonizado, reducimos eso. ¿Por qué? Porque una planta está sometida a un problema de estrés. Puede ser estrés hídrico, o estrés por clima, estrés por una deficiencia nutricional, porque también se da ese caso. Entonces, eso es la ventaja número 4 también de usar el ozono encapsulado en aceites. Aumenta entre el 15 y 40% de rendimiento. Entonces, probado y reprobado, porque esto lo han hecho mucho en España. Incluso aquí lo hemos probado en arroz, en palto. Clientes que han venido haciendo, por ejemplo, en campañas anteriores, en esas campañas están arriba del 40% más en rendimiento, incluso en sanidad, sobre todo ahorrando costos también por insumos químicos que anteriormente ellos usaban. ¿Qué les parece? No deja residuos tóxicos, no mata abejas, que eso es lo más importante. Hoy por hoy la tendencia en el mundo es ya usar productos que incluso ya no maten las abejas polinizadoras. Y en Europa incluso hay un Día Internacional de la Abeja, no sé si están enterados, el 4 de, parece, por ahí hay un Día Internacional de la Abeja. Mejora los grados BRICS y sobre todo, señores, que se puede usar en cualquier etapa del cultivo. Ya, entonces miren, por ejemplo, les voy a mostrar de manera rápida. Campo de sandía, en este caso, bueno, son almácigo de sandía, de ají páprica, en las cuales se usa 40 a 50 mililitros por mochila y obviamente se hace desinfección para suelo para evitar problemas de fusario, uno más conocido como la chupadera. Tenemos prácticamente pues el 0% de mortandad. Miren, por ejemplo, se nos corrió la pantalla. Este es un campo que básicamente me encontré, es un campo estresado por fitotoxicidad. Sabemos que cuando el campo se estresa, hay movimientos hormonales increíbles en la planta
que es el etileno y el ácido oxísico, y esto hace que la planta también no absorba muchos nutrientes, por eso que la planta se amaría. Al haber un amarillamiento, pues cae el patógeno, las plaguitas por ahí. Este señor incluso hizo la prueba solito, le dije, porque estaba acostumbrado a meter 5 productos cada 6, 7 días. O sea, ya la planta es un ser vivo, señores. Entonces, miren, después de 10, 12 días se quedó sorprendido hasta el día de hoy. Ese fue del año pasado, pero miren, en tomate, no sé si ustedes han probado algún tomate ecológico. Les recomiendo prueben y vean el sabor de consumir un tomate ecológico, y he tenido la oportunidad tenemos muchos clientes tomateros, tanto en invernadero y también tanto en campo abierto, bastante interesante. Y les cuento, miren, siempre yo tengo por los clientes que básicamente pues asesoramos, de ser su primer cliente, ¿no? La primera cosecha, bueno, esto nos tienes que vender, y ahí uno se da cuenta, ¿no? O sea, productos netamente ecológicos, hay invernaderos que están promoviendo mucho eso, en fresa, en pimientos, en zapallo para control, desinfección de follaje. Como les dije, miren, ese producto han usado netamente el aceite ozonizado, incluso parece que le hubieran puesto, no sé, algún abono foliar también adicional, pero nada de eso. Miren, incluso en almácigos también, no sé si hay alguien que siembra arroz, hemos hecho muchos trabajos bien arroz, desde etapas de almácigo. Incluso hemos ahorrado arriba de una semana en el tema del trasplante también, porque ayuda mucho a incentivar el nivel fitohormonal en la planta. Usando ozono versus cuando no se usa, y estos, señores, se puede usar en cualquiera de los cultivos. En etapa incluso de floración y etapa de llenado, justamente son los problemas principales en arroz aquí en Perú, pues el problema del manchado de grano, arriba de 400.000 hectáreas que se siembran en Perú. Esto es en Tumbes, esto es en Piura. Acá este agricultor pues incrementó incluso arriba del 20% usando, ya venía lo que él venía usando, pero aplicando medio litro de aceite ozonizado en el campo, incrementó, les cuento, arriba de un 15-20% más en rendimiento y calidad de su cultivo. Para ser exactos, sacó 12 toneladas donde no lo había usado en Piura. Cuando usó el aceite ozonizado en esas 5 hectáreas de su parcela, sacó 14.5. En ají, bueno, lo usan muchos en zona de Tarapoto, zapallo también, de hecho para inhibir mucho el tema del virus. Miren, por ejemplo, en maracuyá hay zonas donde le está atacando fuertemente la virosis, y miren, por ejemplo, en maracuyá hay las zonas en Anca y la zona de Olmos. El ozono ayuda mucho a inhibir el proceso viral, ¿ya? Entonces, y también aumenta la clorofila. Esa es la ventaja que también hace haciendo aplicaciones. Claro que aquí nosotros recomendamos usar incluso una botella, 1 litro por cilindro, repetidas veces, al menos 3 veces cada 8 o 10 días. Y también su nutrición, elevarle las defensas, porque una planta con virus, el virus lo que le encanta es bajarle las defensas a la planta. En papaya también mucha experiencia, pues este campo pues le iba a meter cuchillo este señor, y obviamente se le dio la última oportunidad, ¿no? Porque teníamos un cliente que era un primo de él y nos contactó, y fueron 3 hectáreas. Hoy por hoy este señor, gracias a poder recuperar ese campo, creo que tiene 8 o 10 hectáreas más que instaló. Sí, igual esto, nutrición, hay cultivos que ya lo llevamos desde etapas iniciales, pues obviamente pues ya mejor cuidados, con la mejor prevención sobre todo. Cultivos que venimos desarrollando también, ya mucho más limpios, de manera sanitaria. Si hay algún papayero acá, denle sin duda a usar el aceite ozonizado. Miren, por ejemplo, tenemos experiencias de también usar para el tema de la peca y antracnosis en frutos de papaya. O sea, tenemos frutos limpios, aplicaciones directamente dirigidas en papaya. Esta es una experiencia impresionante. Este señor, pues un mayorista de acá de Lima, que básicamente perdía arriba del 25-30% de fruta por pudrición en anaquel. Hizo esas prácticas que incluso le recomendamos, ¿no? A todos sus clientes. Empezó a darles que fumiguen con el aceite ozonizado en pre-cosecha, y también hagan una desinfección, porque también cuando cosechan papaya siempre lo hacen en tina, ¿no? Y ahí le meten pues productos químicos como desinfectante y todo. Entonces ya lo están haciendo con el oso agro, ¿no? En una tina creo que de 600 litros le ponen 2-3 litros, lavan en 5 minutos, y obviamente ha reducido al 5% más o menos, me comentaba. Entonces ya es un 20-25% más, o sea, es mucho dinero en cuántos camiones que se traen pues al día, ¿no? En café, para la roya, el arañero, para todo lo que tiene que ver con patógenos. Clientes que incluso siempre recomendamos usar de manera preventiva el oso agro, porque obviamente pues el ozono tanto es curativo y a la vez también lo pueden usar como preventivo también.
No sé si hay algún cacotero, pues en el tema de moniliasis y Phytophthora, increíble también, nos ha trabajado incluso pues en etapas cuando ya viene la floración. Este campo creo que tiene un promedio de 4 funigadas, promedio 15, 20 días. O sea, el problema es que va a tener mucha flor. Es como hace rato, creo que ahí por el señor de Tarapoto. Dice, ingeniero, apliqué el aceite ozonizado 2 o 3 veces, pues el problema es que tengo mucha fruta, ¿y ahora qué hago? O sea, es un problema también, ¿sí o no? Pregunta, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué problema quieren tener? ¿Que no haya o que haya? Que haya más, al menos me dedico a podar, no hay problema, pero ese es un problema también. Entonces, bueno, aquí al ser su poda o de repente nutrirla más, ¿qué les parece? Clientes que han hecho muchas pruebas, incluso con productos biológicos, y versus con el oso agro, allá en la zona de Aucayacu, Ucayali, incluso el oso agro fue un ganador en una de las cooperativas, con mucha aceptación. Esto es en Tarapoto, para el tema de Phytophthora también. En cítricos, en la fumagina, en estas lluvias, pues la fumagina se volvió muy endémica en cítricos y en muchos de los cultivos, increíble, es una alternativa ecológica para combatir la fumagina y a la vez repeler también problemas de mosca blanca, por ahí algunos ácaros que haya en cítrico. Este es en Chanchamayo, o sea, hay 2 aplicaciones del aceite ozonizado, ha ayudado muchísimo a mejorar estos problemitas. En palto, increíble también en palto, estamos haciendo unos trabajos, también vamos a hacer una tesis en el tema de control de la acidiplodia, pero tenemos muchos clientes que en palto les está yendo súper bien, activa mucho el proceso floral, activar la floración, clientes que incluso vienen mejorando mucho en este proceso, ¿no?, de llenado de frutos, ya en rotación con nutrición. ¿Por qué básicamente deberíamos hacer agricultura con ozono? Pues obviamente pues ya es una tendencia, en Europa lo vienen usando hace 15 años, en Perú, como digo, o sea, yo sé que aquí el 50% de la sala, pues primera vez creo que lo escucha, ¿no? Pero también tengo colegas que incluso pues tampoco saben esta información. Entonces, y eso es importante, que estamos mucho innovando, pues menos enfermedades, menos costos de insumos también, y sobre todo pues conservando el medio ambiente, hacemos agricultura limpia. Y amigos, vamos a hablar un poquito ya de esta tecnología que quizá es parte del presente y futuro, obviamente ya de los fertilizantes, ¿no? Entonces vamos a hablar de las bacterias también. Le dije que tenemos una bacteria fijadora de nitrógeno, que básicamente pues se usa mucho los abonos nitrogenados, porque al final el nitrógeno, ¿qué es? Es un gas. El nitrógeno es un gas que te lo encapsulamos en sales, en biuret, y eso pues se llama la urea, en sulfatos, y cuando uno abona pues lo que se queda, pues el nitrógeno se va y lo que se queda, ¿qué es? La sal. Entonces en el tiempo, miren, para que tengan una idea, Lambayeque, cuántas hectáreas se pierden cada año, arriba de 3.000 hectáreas, solamente en arroz. Imagínense los que hacen papa, los que hacen maíz, cómo hacen las aplicaciones. Miren en cebolla cómo hacen la urea, y eso obviamente la erosión de los suelos está viniendo abajo, pues esto es un problema, por decirlo, es mundial. Pero vamos a hablar un poquito ya aquí en el ambiente, señores, 78% en el ambiente hay nitrógeno, no lo estamos aprovechando. Entonces, por lo general, a veces, pues, en pandemia sí nos pasó factura, bueno, los fertilizantes subieron, y el nitrógeno es uno de los elementos, así como en el peruano es el arroz. Imagínense a nosotros nos quiten el arroz, y el nitrógeno es el principal elemento que consume la planta. Y hay realmente muchos beneficios, pero el 78% está en el aire. ¿Cómo lo aprovechamos? Obviamente hay unas bacterias que hacen ese trabajo, que se llaman, pues ya le voy a mencionar, pero estas hacen simbiosis con la raíz. Entonces generan unos nódulos en las raíces, se alimentan del carbono y los nutrientes que le da la planta, y le fija el nitrógeno en la planta. Hacen un intercambio, ya eso se llama simbiosis. Y miren, ahí se los presento. Bacterias son bacterias que estos generan nódulos. ¿Cómo es que se hace? Se hace inoculaciones, que estas bacterias se llaman Rhizobium, Azospirillum y las rizobacterias. Ahí para que tengan una idea nada más, cuando se inoculan en cultivos, estos cuando detectan raíces, estas bacterias lo que hacen es, se alojan, tienen un proceso arriba más o menos entre 10 a 20 días cuando haces inoculaciones. Estos, bueno, no hay el audio por ahí, pero bueno, eso seguro se lo vamos a dejar ahí Pero para que vean cómo es que hacen en ese proceso de las primeras 2-3 semanas, generan nódulos, y esto empiezan a captar el N2 del ambiente. El N2, el nitrógeno está de manera gaseosa en el ambiente.
Ya entonces esto lo transforman a nitratos y en amonio, porque así lo come la planta. Y señores, ya sabemos que pues aquí yo creo que todos por cultura general sabemos que las leguminosas son las que fijan nitrógeno, ¿sí o no? Entonces ya cuando alguien siembra alguna leguminosa, un frijol, otro a veces no le están poniendo urea. ¿Por qué creen? Porque tiene pues Rhizobium, hay Azospirillum, y miren para que tengan una idea como cultura general cuánto es que aportan cuando yo siembro frijol gandul, arriba de 200 kilos en campaña por hectárea, más o menos 20 bolsas de sulfato de amonio o 10 bolsas de urea. Una comparación, ¿no? Porque siempre la urea tiene el doble de proporción de nitrógeno. Y suponiendo que fuera el frijolito caupí, ese que le llaman el boquita negra, también un promedio de 200 kilos, este señor es algo de información adicional. Pero miren el que más nitrógeno aporta es la alfalfa. 350 kilos de nitrógeno puede hacer en una hectárea fijando. ¿Por qué? Porque tienen Rhizobium, ya tienen Rhizobium, tienen Azospirillum. ¿Por qué les hago el ejemplo? Porque vamos a hablar un poquito de eso ahorita, nada más rapidito. Ahí están estas bacterias que se fijan a nivel radicular, que son el Rhizobium, hay Azospirillum, hay rizobacterias. Realmente estas son las más ranqueadas, las más estudiadas, porque hay como 15 bacterias, pero vamos a hablar netamente de esas porque esa es la que contiene el producto nitroagro nuestro. Y estas se inoculan, señores, como así, imagínense si todas las plantas tuvieran esto de manera natural, sería excelente, ¿sí o no? Entonces, como no las tienen, hay que inocularlo, ¿no? En un palto, en un mango, en una fresa, en un tomate, o sea, se pueden hacer inoculaciones. Ya, por ejemplo, esta es una inoculación, 2 litros por hectárea, en fresa, por ejemplo. Este cultivo no le han puesto nada de urea, y ahí contiene el producto, ¿no? Nitroagro, las proporciones que contiene. Esas son unas pelotitas que, ojo, no son nemátodos, para que tengan una idea, miren, hemos abierto. Y esto es lo que se generan los nódulos de manera natural. Importante que les mencione, las leguminosas solamente le generan arriba un promedio entre 30%, es el promedio. También hacemos inoculaciones del nitroagro también en leguminosas, que obviamente pues se propagan mucho más rápido este tipo de bacterias, pero en este caso es una leguminosa que le crece de manera natural. En arroz estamos haciendo unos trabajos también desde etapas de almácigo, inoculando 2 litros por hectárea en arroz. Les cuento que resultados bastante interesantes. Hemos ahorrado un promedio del 50% de abonos nitrogenados sintéticos, como la urea, sulfatos, tanto trabajos en campo por boleo y a la vez también por trasplante, incluso en suelos un poco con sales. Ya entonces hemos tenido ahí un resultado bastante interesante, que es un cultivo que sí nos interesa mucho, que los agricultores arroceros también conozcan. Un campo de flores, por ejemplo, este señor nos contaba que siempre boleaba la urea y el otro, miren, ahí he hecho una aplicación cuando estaba pequeñito, inoculado ahí 2 litros por hectárea en este cultivo, y así que pues miren cómo está el campo verde. Ahí también otro cultivo, es un tipo de flores también que hacen, que siembran. También inoculaciones, nos contaba la misma situación, yo boleo la urea, boleo el sulfato y hoy por hoy no lo está haciendo, ¿no? Entonces eso, señores, también contribuye de una u otra manera pues a también evitarle que estos pequeños agricultores que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, al menos sigan haciendo agricultura regenerativa, ¿no? O sea que pues los próximos 5 o 10 años que este suelo más bien se enriquezca. Por ejemplo acá, de hecho ya se inoculan ahí las bacterias, incluso pues en invernaderos, en mangos, en campo definitivo, un cultivo de mango por ejemplo de 50 hectáreas que ellos usan el ozono, ya tienen, exportan, pero están instalando una nueva. Justamente ahí fue darle la información al ingeniero encargado para que empiecen a hacer esos trabajos. En lechuga, y ahí ¿por qué ponemos con esa botellita roja? Pues obviamente ahí en el suelo hay nemátodos, ¿sí o no? Hay problemas en casi la mayor parte de los suelos, hay nemátodos, y realmente pues hay nemátodos que son de manera endoparásita que hacen el daño, y también hay los ectoparásitos. De ahí más o menos para que tengan una idea cómo es que también hay infecciones de parásitos, que básicamente es la plaga silenciosa, ¿no? La plaga mundial. Ese es un ejemplo de género Meloidogine, que es un ectoparásito, un endoparásito que ingresa dentro de la raíz, y obviamente estos ahí hacen pues su reproducción, se alimentan, y esto pues genera un estrés enorme en el cultivo. Estamos ahí, vamos a hablar un poquito netamente esto rapidito. Miren por ejemplo en las lechugas, realmente pues los nemátodos les encanta pues las verduras, suelos arenosos, suelos francoarenosos con alta humedad, o sea, nemátodos de todas maneras. Hay también de otro género que son los ectoparásitos. Hay nemátodos que incluso, señores, no generan, así como han visto las bolitas, las agallas, no lo hacen. Hay muchos géneros en las cuales son ectoparásitos, y pues los que más se encuentran son en el tema de este género Rhodophyllus en banano.
Y obviamente pues y ya se encuentra en fresa y hay muchos cultivos que están los ectoparásitos y estos son agentes vectores también, como hacen lesiones, obviamente es foco infeccioso para el que ingrese Fusarium, para el que ingrese Phytophthora, ya detectado por ejemplo en los paltos también, hay en cítricos y obviamente por ahí Phytophthora empieza a ser infectores. Miren el efecto nematodos en zanahoria, ahí estamos usando este cóctel que se llama Orux, que es un nematicida incluso biológico, que contiene Pacelomices, Purpuriocilium, que son predatores de nematodos. Miren, esta zanahoria, este señor usaba mucho oxamil y carbofurán. Su primera experiencia con el Orux, hizo 2 aplicaciones en campaña, y pues el resultado bastante satisfactorio. Rhodophyllus en banano es de la zona de Cajamarca, en Jaén, 12 días. También 12 días en pepinillo, ¿no? El pepinillo pues es... ¿Qué pepinillero no sufre con el tema de los nematos? 12 días, el resultado bastante atractivo. Este señor siembra cebolla, se llevó creo que como 60 litros ahí porque probó en beterraga. Señores, esto es lo interesante, que básicamente estamos promoviendo hacer agricultura limpia, agricultura cero residuos, porque si bien es cierto, hay muchos que quizá no conocen la toxicidad por los residuos de plaguicidas, no hay límites máximos de residuos, pero aquí a veces pasamos arriba de 100, 200% más. ¿Por qué? Porque pues desinformación, si bien es cierto los productos químicos están registrados pues en SENASA, pero pues no te dice al menos úsalo una vez, 2 veces, pero hay clientes que lo usan muchas veces. Y miren por ejemplo beterragas netamente ecológicas, en la cebolla pues ni hablar que usan y miren en pitahaya. Este señor, una historia bastante interesante. Bueno, se me fue la diapo, pero en pitahaya pues espectacular trabajar con el Orux. Y miren esto de aquí, y aquí ya termino, un resultado bastante impresionante, que este señor pues también usaba muchos químicos como nematicida, porque el problema en flores también es un problema de nematos. Usó las bacterias que fijan nitrógeno y usó también el Orux, ya un complemento adicional básicamente que le ayudó muchísimo en su cultivo pues a producir flores netamente ecológicas y reduciendo arriba el 30% de costos que obviamente él usaba ahí en campañas anteriores. Así que listo ahí señores, beneficios. ¿Por qué usar estas bacterias que fijan nitrógeno? Porque una pues nos ayuda a mayor absorción de nitrógeno, nos baja los costos también, si bien es cierto pues muchos productores pues siempre también queremos que nos dé más y nos baje los costos. Evitamos la contaminación de aguas subterráneas, contribuye al aumento de proteínas. Obviamente en el cultivo vamos a tener siempre un cultivo, es como tener unos paneles solares ahí a nivel radicular, pero que nos esté fijando el nitrógeno, ¿no? Vamos a tener cultivos mucho más verdes, y obviamente tienen la capacidad de dejar nitrógeno disponible en el suelo, o sea por campaña. Si en este caso pues tenemos un cultivo de 3 meses, 5 meses, pueden estas bacterias incluso fijarse también en el suelo, y obviamente pues en el otro cultivo pues ahí se pueden reproducir. Así que la tierra es generosa, señores, con quien sabe tratarla. Ya lo dejo con esa frase. No sé si es que hay alguna pregunta. Bueno, nosotros estamos siempre comprometidos con el medio ambiente, cuidando la salud de las personas. Gracias. Muchas gracias.